Y bajo una mañana lluviosa, me permito informar que Millonarios empató 0-0 con Sao Paulo y se le complica la clasificación. ¿Por qué? Porque O'Higgins ya ganó, le ganó a Boston River, le ganó 2-0, con dos expulsados de Boston River entre medio. Pero el punto es, O'Higgins ganó, Millonarios empata y la tabla queda Sao Paulo primero con 7, O'Higgins segundo con 6 y Millonarios tercero con 4. Eso que obliga que Millonarios tiene que ganar el partido contra O'Higgins de mano a mano, el partido en Uruguay y por lo menos sacar algún resultado, rascar algo en Brasil. Queda completamente obligado a esas tres cosas. Porque ya otra cosa no sirve. Sabiendo que Millonarios queda muy condicionado por esa derrota en la primera fecha 2-0 contra O'Higgins, yo decía que este partido tocaba ganarlo. Este partido tocaba ganarlo como sea, jugando mal, agarrado de los dientes, como fuera que tocaba ganarlo, pero no se hizo. No se hizo, se empata 0-0, un partido otro plomazo, verdaderamente he perdido como 24, 26 horas de mi vida, casi 30 horas he perdido de mi vida en estas semanas viendo fútbol, entre viendo Millonarios y algunas otras cosas. Pero el punto es que no se encuentra por dónde y duele porque Millonarios, a ver, no es que haya jugado a las mil maravillas, pero no terminó jugando mal para lo que ha mostrado el equipo albiazul en las últimas fechas y en los últimos partidos. Ayer no jugó mal, no jugó tan mal como me esperaba. De hecho esperaba que para el minuto 30 Sao Paulo ya nos estuviera ganando 2-0. Pero no pasó y Millonarios en el segundo tiempo tuvo muchas chances, tuvo perfectamente unas dos o tres chances relativamente claras para haber anotado el gol. El tema es que Millonarios es horrible y no define. Pero bueno, yendo ya más cronológicamente, en el primer tiempo Millonarios salía con ganas hasta cierto punto de atacar y Sao Paulo iba a responder. Entonces Millonarios iba, Sao Paulo contestaba, Millonarios iba, Sao Paulo contestaba. Sobre todo Sao Paulo contestaba con contraataques y con tiros de esquina. ¿Qué fue lo que noté en los primeros 20 minutos? Que todos los tiros de esquina se los ganó Sao Paulo a Millonarios. Todos los tiros de esquina los ganaba algún jugador de Sao Paulo, cabeceaba algún jugador de Sao Paulo. Menos mal que ninguno fue realmente al arco, a excepción de ese cabezazo donde la sacó Sarabia. Pero de resto ninguno fue tan al arco. Y Sao Paulo intentaba sí, pero no terminaba resultando. Millonarios intentaba profundizar y tenía algunas jugadas interesantes. Sin embargo, ¿cuál es el tema? Volvemos a lo mismo. Millonarios no define las jugadas. Y yo no sé si es que Millonarios se piensa que está jugando, no sé, contra Tolima o contra Águilas Doradas. ¿Y por qué? Porque Tolima o Águilas Doradas te van a perdonar esas jugadas. ¿Por qué? Porque son equipos de fútbol colombiano. Te van a perdonar que te comas uno, dos o cuatro goles enfrente del arco. Pero en torneo internacional no, en torneo internacional la mínima más chance tienes que meterla. La mínima chance clara hay que meterla, porque eso es lo que marca la diferencia en torneos internacionales. Pero Millonarios el día de ayer tuvo la de Jorge Arias en el primer tiempo, tuvo también algún remate de larga distancia y nada terminaba resultando. Y también un cabezazo también de Andrés Ginás, que casi me acuerdo, que casi encima del arquero y también se la come. Eso es a lo que vamos. Millonarios no se puede desperdiciar esas jugadas. En la teoría no se puede desperdiciar esas jugadas, pero en la práctica es una vaina muy distinta. Y en la práctica Millonarios ha demostrado que no es seguro en cuanto a la definición, no es constante haciendo goles. Y volvemos a lo mismo. Si el juego va a ser tirar centros, ten un tipo que arriba cabecee. ¿Por qué? Porque el único cabezazo peligroso de la primera parte donde Millonarios tiró algunos centros fue el de Andrés Ginás. ¿Y qué es el cabezazo de Andrés Ginás? Viene de una pelota parada. Volvemos a exactamente la misma mierda que repetió 4 veces. Entonces, así se planteaba el partido. Millonarios intentaba con centros, a lo mejor con algún que otro remate de larga distancia. No terminaba resultando. Sao Paulo contestaba, principalmente con tiros de esquina o pelotas paradas, pero no terminaba resultando y el primer tiempo se iba 0-0. Ya para el segundo tiempo, el cansancio y la altura le fueron pasando factura a Sao Paulo y se empezaba a ver quedando atrás y Millonarios, dándose cuenta, salía y empezaba ya más a atacar. Algo sobre revolucionado, pero salía Millonarios a atacar, sobre todo con Del Castillo, que también había tenido buenas sensaciones en el primer tiempo. De hecho, había tirado un buscapié atrás que ninguno de los dos delanteros llegó. Los dos delanteros pegados a los defensores de Sao Paulo. Ninguno se desmarcaba, ninguno de los dos se desmarcó en esa jugada.
Pero en el segundo tiempo Millonarios salía con otra cara, salía con un segundo aire y Sao Paulo se empezaba a quedar, a lo mejor también por el cansancio, también porque iba segundo en el Brasileirao y sobre todo también por la altura de Bogotá. Entraban algunos cambios, entraban sobre todo, yo creo que el cambio más importante de Sao Paulo fue este Bobadilla, que tuvo creo que las mejores jugadas de Sao Paulo en el segundo tiempo. Pero Millonarios en el arranque del segundo tiempo arrancaba muy bien, arrancaba intentando llevarse por delante a Sao Paulo y Sao Paulo no entendí por qué, pero empezaba a hacer tiempo. Imagino que por el cansancio y por la altura, pero uno que se cansaron muy rápido. De ahí pues Millonarios intentó, tuvo un arreón de más o menos hasta el minuto 60, donde tuvo bastantes con Sebastián El Castillo, tuvo otra también a lo mejor con Rodrigo Contreras, donde tiró el centro atrás y no llegó nadie. Y de ahí llega el cambio, el primer cambio llega de Millonarios, que es por parte de Carlos Darwin Quintero, que reemplaza a Macalister Silva. Ese cambio creo que estaba cantado, fue más o menos al minuto 60, y ese cambio no lo voy a cuestionar. Los que sí voy a cuestionar son los siguientes cambios, porque después de un centro de Sebastián Valencia, que intentó cabecear Rodrigo Contreras y no llegó, y luego también de bastantes jugadas de Sebastián El Castillo, a Fabián Bustos se le ocurre sacar a Sebastián Valencia y a Sebastián del Castillo por Danovis Banguero y por... ¿quién era el otro? Beckham David Castro. Se le ocurre hacer esos dos cambios. Y yo digo, hombre, yo no voy a cuestionar a los que entraron, voy a cuestionar a los que salieron. ¿Y por qué digo esto? Porque si alguien tenía que salir, y tenía que haber salido desde el entretiempo inclusive, era Leonardo Castro. Leonardo Castro era un cero completamente a la izquierda. Lo único que había generado en todo ese tiempo que había jugado era un remate de larga distancia que se fue desviado por el palo. De ahí no había hecho generado mucho más. Pero saca a Sebastián El Castillo, saca a Sebastián Valencia, dos tipos que eran de los que más estaban intentando en Millonarios, y no saca a Leonardo Castro. Ese cambio no lo entiendo. ¿Por qué sacar a Sebastián El Castillo y no a Leonardo Castro? A lo mejor, no sé, estaba tocado, temas musculares, pero si no eran temas musculares, si eran cambios netamente tácticos. ¿Por qué no salió Leonardo Castro? Leonardo Castro fácilmente jugó todo lo que jugó en el segundo tiempo, lo jugó de más. Todo lo que jugó en el segundo tiempo lo jugó de más. En más o menos 70, 80 minutos, lo que haya jugado, solo generó una jugada y ni siquiera es que haya sido de tanto peligro. Fue un remate de larga distancia que sí pasó cerca, pero lo que se le pedía a Leo es que sea el goleador, no jodas. Pero no, jugó todo el segundo tiempo de más. Desde el primer tiempo no controlaba un balón, no hacía absolutamente nada, pegado a los defensores, pegado a los jugadores, no seguía las jugadas. Hermano, así no se puede, y lo dejan para remate y sacan a Sebastián del Castillo. Yo no entendí esos cambios. Yo desde ahí ya veía, este partido se va para 0-0, o por si somos muy de malas nos lo gana Sao Paulo. De hecho había tenido Sao Paulo una jugada más o menos unos minutos antes, donde Bobadilla estaba con los defensores de Millonarios, metió un pase que si no estoy mal le llega a Ferreira. Ferreira remata y ataja muy bien de Novoa, si bien claramente es offside. Creo que era muy buena tajada de Diego Novoa, pero Sao Paulo se empezaba a aproximar, ya se empezaba a aproximar con ese segundo aire que le habían dado ciertos cambios a el técnico a Sao Paulo. Pero de ahí Millonarios siguió intentando, no consiguió nada. De ahí pues lo máximo que se logró acercar fue el cabezazo de Julián Angulo, que sacó este arquero Coronel de Sao Paulo, y no mucho más. El partido se va 0-0 y esto condiciona a Millonarios. Duele porque Millonarios perfectamente tuvo como unas 3 jugadas que donde hubiera definido bien, donde hubiera pensado bien, donde hubiera hecho la jugada bien, eran gol. Es que eran gol, maldita sea. Más encima que si hubiera metido los cambios bien, si Leonardo Castro hubiera salido, si no en el entretiempo, cuando salió Sebastián del Castillo hubiera salido, a lo mejor Leonardo Castro quizás estaremos hablando de otra cosa. Pero es que ni así, hermano, ni así. Entonces, la verdad que no se puede hacer nada. En todo el segundo tiempo Sao Paulo gran parte se dedicó a hacer tiempo. A lo mejor cuando Bobadilla intentó algo, pues uno puede decir que ahí sí. Pero el resto Sao Paulo se dedicó completamente a hacer tiempo todo el segundo tiempo, valga la redundancia. Y ni así Millonarios pudo. Y eso que inclusive Sao Paulo salió con un equipo bastante mixto. O sea, ni así se puede. Y eso también Millonarios le costó mucho la suplencia de Boston River. Es increíble, hermano, es increíble. Queda muy cuestionada la clasificación de Millonarios a la siguiente fase de Copa Suramericana, por lo menos a los playoffs. Entonces, queda muy difícil.
Arranca con una primera ronda de 4 puntos posibles de 9. Y pues bueno, le quedan 9 por disputar. El tema es que para esta segunda ronda va a tener 2 partidos de visitante. En los 2 partidos de local sacó 4 puntos y en el partido de visitante sacó 0 en la primera ronda. Entonces, queda muy difícil sabiendo que esta segunda ronda va a ser más afuera que en casa. Y muy irónicamente también la clasificación está Millonarios mucho más afuera que adentro. Pero bueno, si nos vamos ya aquí a las alineaciones, Diego Novoa, lo he repetido como ya 4 partidos de aquí para adelante, pero es que espectador de lujo. Diego Novoa, que en el segundo tiempo fue un espectador de lujo. En el primer tiempo, a lo mejor en algunas más o menos lo exigieron, algún remate, pero no mucho más. Pero el resto es que en el segundo tiempo casi que Sao Paulo ni atacó. Diego Novoa, espectador de lujo completamente en el segundo tiempo. Y si nos vamos a la línea defensiva, Sebastián Valencia, Jorge Arias, Andrés Ginás y Carlos Sarabia tuvieron más trabajo en el primer tiempo que en el segundo. Sobre todo Carlos Sarabia sacando esa pelota ahí como en medio del travesaño. Jorge Arias lo vi bien, vi que tuvo algunos quites defensivos interesantes, pero no fue suficiente para que el equipo siquiera subiera un poco sus líneas. Andrés Ginás más o menos y Sebastián Valencia ha tenido mucho mejor trabajo ofensivo que defensivo en todo el semestre y eso creo que ha quedado claro. Realmente esto fue un 4-3-1-2, no fue un 4-4-2, pero pues bueno, Sopascual hace lo que quiere, eso ya lo sabemos todos. En cuanto a los 3 mediocampistas de marca, Sebastián del Castillo, Mateo García y Rodrigo Ureña, el mejor de lejos Rodrigo Ureña. Aunque también Sebastián del Castillo tuvo algunos movimientos interesantes, pero de lejos el mejor Rodrigo Ureña. Quita todas las pelotas, va y pelea todas las pelotas. Si tiene que rematar desde afuera, remata desde afuera. Tiene ganas por lo menos Rodrigo Ureña. Mateo García más o menos, más discreto. Y Sebastián del Castillo, el que más intentaba en el segundo tiempo, va y lo sacan. De hecho, en el primer tiempo también eran los que más se había intentado. Pero es muy irónico, en el segundo tiempo eran los que más intentaban, va y lo sacan. Increíble, hermano. David McAllister Silva, muy sobre revolucionado. Quería hacer el cuarto gol antes de hacer el primero. No le terminó resultando. Rodrigo Contreras tuvo algunos buenos movimientos, a lo mejor algún que otro centro, pero de resto no mucho más. También que le quitan un cabezazo ahí en los defensores de Sao Paulo. Finalmente Leonardo Castro. Yo me cansé de defender a Leonardo Castro, yo me cansé de esperarlo, viene peleado con el balón de aquí hace 4 meses, no causa una buena impresión, solo ha tenido un buen partido de 4 meses para acá y ha sido el partido contra Inter de Bogotá, donde metió doblete, inclusive ese partido se perdió, pero fue el único partido bueno que tuvo Leonardo Castro. De resto han sido puras escaramuzas, a lo mejor algún que otro penal, pero de resto no mucho más. Leonardo Castro no es el mismo de hace unos años. Si nos vamos ya aquí a los cambios, Carlos Darwin Quintero por David McAllister Silva. Este cambio estaba cantado, McAllister Silva obviamente iba a salir. ¿Y quién iba a entrar más sino Carlos Darwin Quintero? Aquí estos son los 2 cambios que yo no entiendo. No cuestiono a los que entraron, cuestiono a los que salieron. ¿Por qué salió Sebastián Valencia y Sebastián del Castillo siendo los que más intentaban? Si no es por tema físico, si era por tema táctico, que a mí me expliquen por qué carajo salieron esos 2. Pero bueno, a lo mejor, no sé, Fabián Bustos es un erudito que sabe mucho más que yo. ¿Cierto, no? Empató con Sao Paulo. Luego Steven Vega, un cambio defensivo. Y Julián Angulo, bueno, Steven Vega, puesto por puesto. Y Julián Angulo finalmente entró cuando finalmente salió Leonardo Castro. No es tanto que entre Julián Angulo, es que saliera Leonardo Castro. Ahora, si bien miramos los 5 cambios, ninguno cambia el rumbo del partido. Yo también te marco un poco el banco de Millonarios, porque de resto, si uno ve el resto de banco de Millonarios, aquí veo Guillermo de Amores, Mono Paz, Edgar Elizalde, Dewar Victoria, Alex Castro. Seguramente abajo tiene que haber algún delantero más o algo así. Pero el punto es ese. Si el plan inicial de Millonarios no funciona, ¿con quién puede arreglar Millonarios si los cambios son de esa magnitud? Si no funciona McAllister Silva, el cambio es Carlos Darwin. Si no funciona alguno de los delanteros, la solución es o Julián Angulo o Beckham David Castro. Si no funciona alguno de los mediocampistas, el cambio es o Steven Vega o Dewar Victoria. O Alex Castro también en su debido caso. ¿Me hago entender? O sea, ¿con quién soluciona Millonarios? El tema no es que tampoco haya... A ver... Nómina titular más o menos hay. Pero si uno va a los cambios, si Millonarios tiene que solucionar un partido, ¿con quién soluciona? El tema también es ese. Millonarios no tiene banco. Pero bueno,
No mucho más, la verdad que Millonarios está desperdiciando mucho esta oportunidad de la Copa Suramericana, desperdició mucho haberle ganado a Nacional. Y bueno, nada. Creo que la verdad, otro año que se me va a quedar muy largo, el año ya se me está haciendo largo. Abril me ha durado toda una vida, me ha durado toda una vida entre Millonarios y entre otras cosas de fútbol también, entre otros equipos aficionados. Pero entre Millonarios me ha quedado larguísimo Abril, Abril ha sido un mes que me ha durado eterno. Y pues bueno, es increíble cómo uno se tira un semestre en 15 días, en 20 días. Pero pues bueno, no mucho más que decir. Si tienen alguna opinión, me la dejan abajo en los comentarios. Yo soy Gale Guerrero y nos estamos viendo en el próximo análisis. Hasta luego.